Gente, sean ustedes bienvenidos, bienvenides, bienvenidas a Envinados Podcast. Como siempre estamos aquí, este trío de seres. No me dijeron que tocaba con camiseta negra, pero bueno, si me hubieran dicho, me hubiera puesto camiseta negra. Hoy estamos aquí juntos como siempre, Esteban, Cristian y yo. Esteban, Cristian y Jack. Hoy vamos a hablar sobre un tema, recapitulando por allá un tema que nos quedó hace un tiempo, ya no tengo ni idea, como en el capítulo 5 o 4 tal vez. Nos quedó por allá un tema como de retroanimado y hoy un poco nos vamos a ir en ese mismo camino de retroanimado, pero centrándonos en películas de un estudio que tal vez marcó nuestra existencia y que los que nos están viendo en YouTube verán mi camiseta y será la señal, y es Disney. El señor Walter Elías Disney montó un gran estudio. Se llama Walter Elías Disney. Montó un gran estudio. Tiene nombre de compositor vallenato. Don Walter Elías. Claro, sí, uno le dedica. Y hombre, Walter Elías. Pero pasa que uno conoce como Walt Disney. Pero Sí, es Don Walter Elías. Walter Elías, Don literal. Walter Elías montó un estudio de animación muy teso por allá hace ya un siglo y pico. Y pues hizo un montón de películas muy chéveres, unas más oscuras. Luego terminó transformándose en un estudio un poco más de princesitas, como de sueños y de contenido infantil, pero arrancó de otra manera completamente diferente. Hoy no vamos a llegar tan lejos, por supuesto, pero vamos a devolvernos un poco como a pensar en esas películas que nos marcaron la existencia, a hablar de la música un poco también, que va a estar atravesado por Disney, por supuesto, porque uno no puede hablar de Disney sin hablar de la música. Entonces, bienvenidos a este podcast. Suscríbanse, escríbanos, no sé qué. Saludcita por acá con esta gente. Salud, salud. Estamos Salud. tomándonos un vinito muy rico. Está alto en taninos. Deberíamos estarlo maridando con algo que se está cocinando aquí al lado en la cocina. Vamos a ver si alcanzamos a guardar un poquito para comer con... Está pesado. Este está más pesadito, tiene taninos fuertes. Ya era como lo que nos quedaba de una botella. Quedaban apenas estas 3 copones. Y está sabroso. Es chileno. Merlot de Valle del Maipo. De Maipo. Listo, gente, entonces arrancamos. Hoy quieren arrancar, ¿quién quiere arrancar a contarnos con cosas de Disney? Ustedes ya tienen todas las respuestas que ustedes me hagan, se las voy a responder con mi camiseta. Esta es la única película de Disney que importa en el mundo. Pero, ¿qué película de Disney marcó tu infancia, Esteban? Para arrancar con Esteban. Hay una que nos marcó como generacionalmente. Marcaron dos. ¿Cuál? El jorobado de Notre Dame y Atlantis, el Imperio Perdido. ¿Por qué? Precisamente porque Esta cara. aquí volvemos. Me voy a adelantar a lo que vamos a hablar. En el jorobado de Notre Dame uno entiende que Disney siempre era el final feliz. El man quedaba con la vieja. Pero en el jorobado de Notre Dame nos ponen un contexto re oscuro que es esta Francia, entre comillas, Francia nazi, entre comillas nazi, Sí. que mata y persigue a los gitanos. Nos muestran a una persona deforme que se enamora de una gitana, pero la gitana se enamora de alguien de la realeza, creo que era, no, del ejército. Y el personaje principal, que es el jorobado, no termina con la chica. Termina solo y termina como en un discurso de autoamor, de autoaceptación. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y en Atlantis, el Imperio Perdido, era que no hablaban de princesa, bueno, hablaban de una princesa, pero no, el tema central no eran las princesas, era Atlantis, era científico, era como monstruos, era como aventura. Y yo sé que esas dos películas no son como muy, muy famosas, ni son muy, ni recaudaron lo que el estudio pensó que iba a recaudar, pero esas películas me marcaron porque era lo contrario al estereotipo de película Disney. Esas pelis, por ejemplo, como con cronología, ¿puede alguno buscar ahí como con cronología están acompañadas de cuáles y cuáles? Yo sé que yo ya estaba grande, es decir, en la línea temporal en qué año se lanzaron y cuál fue como la anterior de Disney y la Jorobado siguiente. tuvo que haber sido por ahí 97, 98. Yo me siento grande, sí, Más yo me o sentía menos. ya que estaba Del relativamente... 96, el jorobado de Ah, Notre bueno, Dame. fíjate. Y Atlantis, fue en 90. el 2001. Ve. Sí, O sea, claro, no son generacionales para ti, porque de hecho tú apenas para Atlantis estabas naciendo al tiempo de esa película. Sí, claro. Para tu infancia, ¿qué película marcó?
realmente. O sea, estas dos digamos que son más como un ejercicio conceptual que las viste, pero no en el momento No de en el estreno, momento. sino como Entonces, posterior. vayan dándole ustedes porque no sé qué películas. No, está haciendo la tarea tarde este señor. No, Qué porque no pena con sé esto. qué películas había en ese momento. Cristian, ¿qué peli te marcó? ¿Qué te marcó en la infancia como esta infancia atravesada, que también pueden ser un par, yo creo que no hay solo una, pero ¿qué te marcó en la infancia como estas películas de Disney? Todas las películas de Disney para mí son significativas de alguna manera, Ajá, sobre todo las clásicas. Es decir, pero Blancanieves, todas son las Cenicienta, clásicas. Ah, toda ya, no sé ya, ya, qué, sí, o ya, sea, ya. la parte clásica de Disney. Pero hubo, yo creo que dos que a mí me marcaron muy fuerte. La primera, La espada en la piedra, que tampoco Están muy conceptuales ustedes. no es una película Sí, no es de igual, las más comerciales. tradicional, Ajá. ni es Blancanieves, ni es Cenicienta, ni es Bella Durmiente, ni nada de ese cuento. Pero el componente, a mí me parecía muy graciosa esa película. Y los personajes son entrañables. Merlín, Grillo, que es el rey Arturo, se vuelve el rey Arturo. Y alrededor de todo, como le enseña Merlín a hacer, o sea, lo lleva en el aprendizaje de ser rey, que es algo importante, me pareció muy interesante, muy bonito, muy bien creado y recreado. Y es de las películas menos, yo creo que eh, es como de las películas subvaloradas del Disney clásico, porque pueden nombrarse muchas, pero La espada en la piedra no tanto. Y para mí sí es un referente importante. Y la otra es El Rey León. Nada que hacer. Nada que hacer. El Rey León para mí marcó un antes y un después de las películas de Disney. No solamente en términos de animación, que claramente el Rey León es muy bueno, es un cambio generacional, es un cambio conceptual en animación, en todo lo que habíamos visto hasta ahora, y sobre todo el guión, la historia del Rey León es una cosa demente. Para lo que veníamos viendo, para lo que veíamos en ese punto, es una cosa densa, las escenas eran crueles, o sea, parte de esas escenas eran duras. Por supuesto, la muerte de Mufasa creo que es algo que no se va a superar nunca. Y en la forma como lo muestran, el contexto, la pelea, la familia, todo eso. Para mí fue muy importante esa película. Claro, yo me pego ahí con el Rey León, por supuesto. Es la camiseta que tengo puesto para los que solamente nos están escuchando. Tengo una camiseta del Rey León con la batalla casi al final entre Simba y Scar, como Simba y su tío. Y un poco como con unas relecturas pasando los años, lo que ocurre con el Rey León es que me marca la existencia, porque si no estoy mal es del 93 o 94. 94. Quiere decir que yo tenía como unos 10 u 11 años más o menos. Es una edad donde no había ido muchas veces a cine antes, o sea, algunas, por Ujú, supuesto, no fue la primera vez, pero algunas a cine, no tantas. Y es un ejercicio en el cual uno emotivamente se ujú, conecta de una ujú. manera bestial. Es decir, uno se siente Simba en la ausencia del padre. Claro, yo tuve ausencia de padre, por supuesto, en una gran parte de mi existencia. Luego volvió a aparecer. Pero eh, el man era como una cosa de identificación. Mm. Y la historia, además, como con una relectura hacia adelante, más allá de lo que decía Chris, tiene un montón de referencias de shakespearianas, que es Sí, una cosa sí, bellísima, es sí. una cosa increíble. Scar hablándole a la calavera como si fuera Hamlet, un ejercicio como de Eduardo III de reemplazar en los tronos del reinado, pero representado a través de leones, una lucha entre sobrino y tío, como en el Rey Lear. Es un montón, pero es una cosa absurda realmente como toda la interpretación del guión, que es un guión que si uno lo ve como en la primera capa superficial, es una animación muy bella, muy bien hecha, técnicamente muy bien Sí. hecha, con unas primeras impresiones de animación 3D, aunque era animación 2D digital, como cuando la estampida. Y una mixtura entre animación y realidad, porque muchos de los planos, o algunos de los planos de la sabana africana
fueron reales, o sea, uno no nota la diferencia entre real y animación. Claro, pero yo creo que eso es una cosa que venía desde antes. Es decir, como no es exactamente una imagen real en los fondos, sino que están ilustrados, una especie como de rotoscopia, se llama eso técnicamente, pero que venía desde años atrás. O sea, como que eso no. A mí, la cosa, digamos, como nueva en El Rey León es lo 3D, como que todo este espacio donde hay una estampida, ya les contamos un poquito de qué se trata y me devuelvo para despedazarla a los que no conocen El Rey León, aunque es muy difícil porque luego hicieron una versión muy entre comillas en imagen real del Rey León hace pocos años, hace Que quitó un 4 montón años. de escenas icónicas. Claro, que tiene como un Es otra montón cosa, es otro totalmente distinto. camino, Me pero acabo de ya. deprimir. ¿Por qué? Porque las películas que yo pensaba que eran de mi infancia No son de no tu... son de mi infancia. Y las películas que yo pensé que eran de mi adolescencia son de mi infancia. Ok. Entonces, por ejemplo, estuve viendo. Y la primera película que me acuerdo que conscientemente fue Wall-E en el 2007. Y yo tenía 6 6 años. años. Claro. Claro. No, marica, ¿qué es esto? Claro, y ya es ese Disney 3D, Sí, ya no es sí, Disney sí. 2D. Es decir, como la última, entre comillas, como de esas por allá es La Princesa y el Sapo. Ujú. Sí, Que es yo la creo que es última. por ahí como en paralelo como a Wall-E, como no sé si un poquito antes, un Un poquito poquitito después. antes. Debe ser como la última en 2D, ya luego comenzamos 3D Porque y luego ya yo es Disney Pixar. yo sentía que en mi época era, por ejemplo, El Planeta del Tesoro Perdido, que Ajá. también es Ujú. buena. Ajá. Atlantis. De hecho, incluso pensé que La Sirenita 2, 3 era de mi época. Ah, de pronto sí, pero ya la tercera parte tampoco. No, eran del 98. Uf, Claro. qué- Perdón, ya. Es una anagnorisis que está teniendo en este momento Esteban, es un reconocimiento de una verdad que tenía. La acaba de adquirir. Porque Todo lo de que- hecho, Todo lo que veo fueron reencauches. esta película que es con Nicolas Cage, que es como un viaje en Estados El Unidos. tesoro perdido. Tesoro También. Perdido, es del 2001. Claro. No, ya, perdón. Claro, la sorpresa de Esteban es que para él todas esas películas eran más viejas y él las había visto, digamos, ya con conciencia, pero en realidad esas películas se estrenaron antes de que él naciera o por más o menos por los mismos años en los que él nació Décadas. y las vio, las vio posterior. Bueno, con El Rey León entonces, cuéntanos qué recuerdas, qué recuerdan de la historia, cómo nos pueden contar, porfis, como esa base de la historia central, como de modo de sinopsis del Rey León, un poco para despedazarla por ese lado. ¿Quieres, Cristian? O... El Rey León es una historia, la historia de básicamente Mufasa, Un león. sí, pues basado en el cuento de la ley de la selva un poco en el que el león es considerado el rey de la selva, el rey de los animales. Entonces, por supuesto, construyen una historia a partir de Mufasa, que es el rey de la El selva, rey absoluto. que presenta a su primogénito, a Simba, como el futuro heredero Que así empieza la película. del trono, exactamente. Y tenemos al malo de la película, que es el hermano de Mufasa, el tío de Simba, y que lo que quiere es que a él no le tocó por derecho el trono, entonces está celoso de Simba y comienza a tratar de... Claro, básicamente porque si el rey no tiene hijos y fallece, el que hereda el trono es el hermano, Exacto. digamos como continuo. Ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan de la canción? De la canción de arranque que dice La cigüeña. No, pero no eso dice no así, dice, no. pero ahí hay una versión colombianizada que dice De la La cigüeña. cigüeña trajo a Simba hasta aquí. Claramente no dice eso, son Son unos cantos cantos en africanos, suajili. Sí, en son unos suajili. cantos en suajili en uno de los idiomas africanos. Ahí qué ocurre, por ejemplo, como con esta versión, aparte de este Simba, de este león que tiene que recuperar, digamos, como su vida. ¿Qué personajes hay allí maravillosos que nos acompañan? Por favor, Esteban, cuéntanos de los Está- personajes maravillosos. Que me acuerdo está el mejor personaje que es Rafiki. Ok, bueno, está muy bien. Rafiki, Sí. que ¿Qué es animal un es? babuino. Que es como el chamán, como Exacto, una especie de Merlín para Arturo, pero este O es sacerdote, el si se lo sacerdote. queremos ver de otra manera. Pero es un Ajá. sacerdote chévere. No creo que se atreva a tocar a Simba. No parece ni a, Nunca se ni a atreve. Nala ni, Ni a nadie. Pero no, creo que no. Luego Creo que nunca fue tenemos acusado. al Tucán, Sazú. Zazú,
Que ese personaje también es muy Ese divertido. es el mayordomo del rey. Exacto, es el Alfred de... Es el Alfred de, por si no han visto el capítulo de superhéroe de Batman, aquí se los vamos a colocar en una cajita. Luego está Nala. En la jungla tan imponente, el Rey León. Ajá. Nala, que es el interés romántico. leona, sí, que realmente es como la hermana, la prima. Es como una prima. Sí, no, Es la una hermana no, prima, porque no es hija de Simba, pero ni es hija de Sarabi, que es la mamá, pero es como una prima. Pero pues Prima por ahí todos de tercer grado. sabemos... Sí. No, qué pena con usted. No, Yo qué creo que es pe- una no, no, prima. no. ¿Qué Ni significa siquiera su prima hermana? Decir que no es hija de Mufasa es mentira. Claro. Nosotros sabemos que la manada de leones es león macho y un Y un montón de hembras. Y Pues claro, luego... no son hijos de la misma mamá, por lo menos. A Sarabi solo tiene Sí, a sí, Simba. sí. No hay incesto. Más o menos. Más o menos. Y los personajes que se destacan en esta película y que tienen una película posterior para ellos dos solitos, que son nuestro jabalí y nuestra suricato, que son Timón y Suricato. Pumba y Timón, Ajá. que es un suricato. Sí. Es un suricato. Hay una cosa particular, ¿se acuerdan cuántas versiones del Rey León? Es decir, ya sabemos que hay una versión en imagen real y siempre lo pongo entre comillas porque si ustedes vieron, digamos, si son un poquito más jóvenes y no han visto la versión del 90 y tantas y vieron la versión de hace poco, como decía Esteban hace un rato, eliminaron algunas escenas, digamos como que cambiaron un poco, pero el espíritu básicamente es el mismo. Y la representación del espacio, si bien sigue siendo animación, y por eso me cuesta decir que es imagen real, porque sigue siendo un león que habla, y un suricato que habla, y un elefante, jirafa, jabalí que hablan, está hecho a una representación realista. Entonces toda la animación 3D está al servicio de la imagen real, más como una especie de efecto especial y no como una técnica de animación. Sin embargo, es 3D, es CGI, es puro 3D, puro y duro. En realidad no hay una cosa de imagen real. Así es decir, es. no entrenaron un león para que representaran Simba y es un actor. No, la imagen real no existe, en realidad es animación. Entonces por eso me genera como un raye por allá lo de imagen real. Pero aparte de esas dos versiones, que es una, digamos, como dos materialidades diferentes, pero es la misma historia, ¿saben de otras versiones del Rey León? Sí. Pues toda versión, pues, o sea, no sé si otra versión, pero ¿O de continuaciones? de la animada hay dos Rey Leones más. Una serie Rey animada. León 2 y Rey León 3 y el spin-off de Timón y Pumba. Y una Pero serie... esa era una serie. Pero una no, serie. no. O sea, era la tercera, es como la visión de Timón y Pumba. Que de es lo la había 1.5. pasado. Se llama 1.5, que es la 3. La 3. Luego la serie animada. Ajá. Y luego esta franquicia de Disney que se llama Disney Junior sacó una vaina que se llama como La Guardia del León. Ah, Y eso no lo supe. es exactamente después de todo. Y ponen como más personajes, como el hijo de Simba, ponen a un elefantito. Y todos son como una guardia chiquita de etcétera, etcétera. En paralelo, hay otra película que se llama El Rey León, que es de estas casas de animación que tratan como de robar las películas y por el renombre la saca. Que de hecho yo me acuerdo mucho que yo le dije a mi abuelo, me gusta mucho El Rey León. Y él me compró un cassette VHS. ¿Audiolibro? No, Un VHS. VHS. Y era una película totalmente diferente, pero se llamaba así, El Rey León. Busca Kimball León y mires de qué año es Kimball León. Eso iba a decir, y Kimba León, que es el león blanco, que yo estoy seguro, tengo entendido que Kimba León fue primero que... Claro, ¿tú te acuerdas de Kimball León? ¿De quién es? ¿De quiénes no? ¿No? Imagínense que hay un personaje muy famoso, es muy famoso, sí, bueno, un poquito para los geeksitos tal vez es famoso. Es un personaje que, para darles puntadas, fue el que inventó, diseñó y creó Astro Boy. Y que además fue el creador de un cortometraje increíble, que es absurdo en 2D, que es un plano secuencia brutal por allá como del 84, que se llama, y es de hecho el dios del anime, si buscan en internet, del anime. que se llama Osamu Tezuka. Osamu Tezuka fue el creador de Kimball León. ¿De qué año es Kimball León? Del 50. Exacto. Y la historia es bastante similar, digamos, no nos vamos a poner conspirativos, pero la historia es un poquito similar. Un poquito. Yo creo que entra en todas estas películas que fueron gringolizadas y que como son de Estados Unidos tuvieron como más audiencia y Claro. años después nos venimos a enterar que eso ya se había hecho. Por supuesto, yo creo que esas versiones que tú viste en realidad no era que fueran como
como una versión pirata del Rey León, sino que al revés eran versiones previas que se Originales, hicieron. sí, claro. Exacto, exacto, exacto. Esa versión del 1.5 para seguir, para pasar y no quedarnos aquí en el Rey León, de esas tres versiones que hay una que es 1.5, que es una versión bellísima porque es una versión en la que Timón y Pumba, que es el suricato Están y el analizando jabalí, están viendo la película número uno, la película inicial, como en un teatro de cine, y comienzan ellos a contar y a contarnos a nosotros como espectadores y entre ellos hablando en un metacine porque es bellísimo y Sí. y es un ejercicio en el que ellos están viendo la película pero nosotros estamos viéndolos a ellos viendo la película. Entonces es como una capa más extra en la que nos cuentan que muchas de las cosas que ocurrieron no fueron como las vimos en la primera película, sino que la causa de Fue algunas él. de las cosas fueron ellos por errores, por embarradas, por cosas Por chistosas, todo como en tonterías. clave de comedia. Que de hecho el Así final es. de la película es Simba llega y dice, ay, pongámosla de nuevo y llegan todos los personajes de Disney en esa época, ay sí, veámosla, veámosla. Y todos son contornos como siluetitas de Mickey Así y del es, resto de así personajes es. por allí llegando. Pero bueno, Que, cambiemos. no, Ah, que bueno. de hecho eso me hace pensar en otra película, en otras dos películas que me parecen maravillosas por ese mismo, porque sale el personaje principal a ponerle pausa a la película y explicar, que se llaman las locuras del emperador y las locuras de Kronk. Uf, qué buenas películas. Yo pienso que son películas subvaloradas también. Porque esas películas a mí personalmente me parecen muy divertidas. Pero muy divertidas. Lo que pasa es que el estándar y el nivel ahí de Disney en esa época cuando salieron ya había salido todo. Sí. Entonces ver a las locuras del emperador como que... ok, y solo hay esto y ya. Además la animación es diferente, los personajes son diferentes, no sé qué. Pero es una película igual de buena, ¿no? Sí. Pienso yo. Ahora, a mí, por ejemplo, como dije al principio, me marcaron todas las películas clásicas de Disney, la hacia al derecho y al revés. La espada en la piedra, por supuesto, fue esa parte mística por la que a mí me gustó la espada en la piedra y los personajes entrañables. La bruja, uy, la bruja era espectacular. Madame Memie. Madame Memie. No, nosotros, mi mamá le dice Madame Memie, pero es esta bruja. A ver, la espada en la piedra no es esta de que es Arturito y Merlín. Sí. Sí, sí, sí. Hay una bruja que es como una amiga enemiga de Merlín. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero no es el enemigo como tal No, de no, es de no, Merlín, no, es no, una no. lucha que tiene con Merlín. Ese de mamá mía no tiene que ver con tu No, mamá, no, es no. Daniela. Sí, es Estamos Daniela. mezclando historias de peras con manzanas, que es otra pena. cosa, Sí, pero no, no, vamos a no. aclarar. No, Pero entonces, si hay una bruja. Sí, sí, está claro, claro. Es la hechicera contraria a Merlín, Ujú, ¿no? Es la maga de magia negra, ujú. ¿no? Madame algo. Bueno, Madame Mim, o sea, sí tenía razón, o sea, lo había relacionado por Claro, algo. no, yo sé, sí, claro, sí, sí, Madame sí, sí. Mim. Ajá. bueno, entonces, pero a mí, por ejemplo, también me gustó. La época dorada de Disney es llamada época dorada de Disney porque es, no sé si de las de más éxito de Disney, que yo creo que sí, pero también es una época de películas muy significativas, que no solamente contiene El Rey León, sino que también pasa Aladdin, La Bella y la Bestia, y termina en Tarzán. Aladín, al frentín, Sí, atrasín. porque el Rey León pasa a Aladdin. Claro, ahí lo que ocurre es que me siento, no sé si esto ya ocurrió o estoy teniendo una sensación de déjà vu, gente, pero lo que ocurre es que de estas que vamos a comenzar a hablar, que pues como lo estás proponiendo, son las que se hicieron versión en imagen real. No, no hemos hablado de eso. Claro, pero sí, es decir, tú en este momento estás nombrando La Bella y la Bestia, Aladín y El Rey León, y esas tres tienen versión en imagen real, y Claro. también en imagen real. Y quisieron Tarzán traer a también. la Tarzán fama, también. claro, y quisieron traer a la fama de pronto la época dorada de Disney a imagen real. Claro. Sí, sí, sí. Yo también tengo un raye con el Rey León en versión real, porque Es que tampoco es- me da, o sea, no. Una cosa es ver lo animado, los personajes animados y los personajes hablando dentro de lo animado en esa historia fantástica y no ver a el león vivo a través del 3D, pero vivo en real, a Scar, no sé qué, hablando como si fuera un animado. Eso es raro, es muy raro. Esa parte solamente me parece rara. De acuerdo. Por supuesto, la mejor época o de las épocas que yo más recuerdo también de Disney es esa época dorada de Disney. ¿Por qué? Porque marcó un cambio en la animación, en las películas, en el lenguaje, en la música. La música del Rey León es icónica, es recordable, es Incluso fantástica. Aladdin.
No, claro, claro, claro. Incluso, pues, La Bella y ¿Estás la hablando de Ricardo Bestia. Montaner? ¿El suegro de Lo- Camilo? ¿El papá de Eva Luna? Sí, que de hecho, esas son las canciones. Por ejemplo, la Tarzal, que es Phil Collins. Y para mí de las mejores bandas Que sonoras es de la Disney. mejor. Y que además el man se metió severo papel de hacerla en inglés, en español, Ajá. en francés. No me acuerdo en qué otro idioma. No tengo ni idea, pero sí, Pero es seguramente. espectacular. Sí, es muy Ujú. buena, es muy buena. Pues es Phil Collins, además de Phil todo. Collins. ¿Sí? Y No las es- versiones en español, perdón, el doblaje de las canciones también es espectacular. Sí. Claro, no. Yo no peleo, digamos, con las pelis animadas porque siento que sí les ponen un Sí. montón de contexto y idiosincrasia que para los peques y para la Les gente que no ayuda. habla un poco de otros idiomas, le suma y le Sí, aumenta sí, como sí. chistes. Es decir, claro, El Rey León en inglés no es lo mismo, puede ser interesante, pero no es lo mismo. lo Mi mismo. recuerdo del 90 y tantos es la versión doblada, por supuesto. Y un paréntesis chiquitico, no para entrarnos a hablar de eso, pero Shrek no es lo mismo Shrek en inglés el burro al Shrek Con en Eugenio español. Derbez. Claro que es Eddie Murphy o Eugenio Eugenio Derbez. Pero es otra cosa Que los dos totalmente son muy distinta. buenos, Sí. pero Claro, por el pero idioma, no es negro, Eugenio entonces no. Derbez, sí, Es claro. mejor el blanquito. El latino. El blanquito latino. No. El morochito, pero no el negro. Ahora, Disney culminó una etapa bastante importante en esas películas y caló un poco también con la entrada del 3D el primer largometraje de animación hecho totalmente por computadora, que fue Toy Story, que también marcó un punto de quiebre en las películas de Disney, ¿no? Que ya pasa a ser Pixar. Claro, Disney Pixar, que también es un estudio de animación que... Claro, porque Toy Story no es Disney. Es Disney Pixar. No, Toy Story no. Es Pixar. No, es Pixar solo. No, Ah, es es Pixar Pixar solo. solo. No, es Pixar solo. Luego Disney compró Luego, Pixar. exacto, sí, no. Las primeras no son Disney Pixar, es Pixar solito. Y luego sí son Disney Pixar. Vamos a ver si sí. Gente, si nos están Apostemos. escuchando con problemas de sonido es porque está lloviendo. Pero no queremos interrumpir, Sí, está lloviendo muy a duro. mares. Mm. Entonces, no sé si le bajamos un poquito a la entrada del micrófono e intentamos hablar más duro. Creo que terminamos gritando. A ver si nos funciona. Eso, podemos hablar un poquito más duro. Ok. A ver qué tal nos va. Ahí ya no me escucho tanto. Bueno, podemos Sí, a ver si nos aísla, intentemos a ver qué pasa. si nos aísla un poquito la lluvia para que no les moleste. Vuelvo ahí un poco para ese camino. De Pixar. Ojo con esto, porque sí la productora es Pixar Animation, pero Walt Disney sí tiene, o sea, es Pixar Disney, por ejemplo, no sé, pero sí tiene parte de injerencia dentro de eso. Sí. Ok. Bueno, en fin, Toy Story marca la llegada del 3D literal a la parte de Disney. Y no solamente con unas historias fantásticas, sino también se vuelve parte de una generación y de la creación y de la llegada de una nueva generación de nuevas historias. Porque hay que decirlo también, Pixar le da un plus muy importante a las historias de cada una de sus películas. Y crea un universo entero también pues, dentro de la nueva animación. Claro, lo que ocurre es que Pixarverso. un Pixar verso, sí, que además sí tienen un gran multiverso con un montón de películas. huevitos de Pascua, de cositas escondidas entre una película y otra. Pero claro, lo que ocurre es que pese a que puedan ser socios, digamos, Disney y Pixar en ese momento cuando arranca Toy Story y un poco antes con los otros cortitos que alcanzaron a hacer antes de lanzarse el primer largo, lo que ocurre es que Pixar es un heredero de Lucasfilms. Correcto. Y es digamos, como un camino en el que están desarrollando un software y desarrollando como una máquina grande que se llama Renderman, que es un software para desarrollar 3D, porque no ocurrían, digamos, claramente la primera peli, como dice Chris, es Toy Story, la primera serie, que por allá hablamos en algún momento, fue Reboot, que no tiene nada que ver con Es Pixar. otra cosa. Y el primer cortito fue como en el 84, más o menos, al tiempo de otras tantas, se me fue el nombre, que es de un personaje con una abeja. De Pixar. No, es un cortito. Ahorita se me fue el nombre. Y lo que ocurre es que todas Pero estas ya lo historias, miramos. mientras son desde el nombre de dos personajes. Mientras arranca toda esta historia de Disney, que de alguna manera comienza a sembrarse con historias basadas es decir, el Rey ¿Por la León. razón y la ciencia? No. De alguna manera está basada en cosas shakespearianas. Aladdin de alguna manera está basada
en cuentos, digamos como de la Mil y una Noches, que está basado en Alibaba y los 40 ladrones, y por allí como en otro montón de historias alrededor de Aladdin. Andrew and Walibi. Sí, André Wally. Sí, André Wally. Ese fue el primer cortito que hicieron, el que es 84. 84. Fue el primer cortito, digamos, como en el 84, es decir, nosotros, o uno de nosotros nacía. André Miren qué Wally. año tan importante, Yo que habíamos pensé- hablado del 84 también. Yo ¿Qué? pensé que el primer corto era de Luxo Jr. No, Ese antes fue de el Luxo, segundo. Luxo fue el segundo. Ok. Sí, No, el 84 fue porque nació Dragon Ball. claro, eso que es importante. Es Es súper importante, importante ese claro. año. Vean, nació Dragon Ball, fue el primer corto estrenado de Y nació uno Pixar, de los tres. que fue André Wally, nació uno de los tres, y está, ahorita que hablábamos de Kimba el León, este corto que les digo que es increíble, de Kimba Osamu Tezuka, el de Astro Boy, también estrenó un corto que es bellísimo, que se llama Jumping. Esas tres cosas, o cuatro, digamos incluyendo como uno de nosotros que Ujú. nació, ese año nació. Claro, y eran como herencias de historias de alguna manera como interpretadas en otros temas. Cosas como las locuras del emperador, Ujú. venían, digamos, como de una especie de juegos de mitología, digamos, como griega o romana. Si hablábamos de la espada y la piedra, de alguna manera también venían de Sí, historias de medievales, mitología medieval. del rey Arturo, Merlín y tal. Pero Hércules, por ejemplo. Hércules, que es de las películas que más me gusta de Disney, debo decir también. Atlantis también viene de una percepción de una Ujú. mitología El fantástica, planeta pero de del una tesoro mitología. perdido viene de una percepción de mitología, pero en el futuro. Ujú. Pero entra Pixar, y ya que lo estás metiendo, yo no pensé que fuéramos a llegar a Pixar, pero ya que nos metimos a Pixar, todas estas historias sí vienen nacidas desconectadas de todo. Son Exacto. historias nacidas a partir de la cotidianidad y de lo que se construye actual. Si bien seguramente tienen algunas referencias y tienen algunas inspiraciones por allá en cosas más viejas, pero en realidad no son adaptaciones, no son caminos tan literales, son cosas mucho más cercanas y en su gran mayoría están atravesadas por el mundo humano, Así es. completamente humano, con algunas características especiales, como en Toy Story, que los juguetes tienen vida, pero en realidad es el mundo humano, como en Monster Inc., que de alguna manera está Totalmente. este otro realidad paralela que tiene que ver con monstruos, pero está el mundo humano completamente. Y cambia completamente la percepción de De estas todo. pinches películas. En algunas Estas yo películas creo que es sí más son tu infancia. rebuscadas. Claro, seguro. Sí, porque sí, pero esas de Pixar sí, sí son un poco más de mi infancia, o sea, recuerdo más, pero igual de esa misma forma les perdí como el gusto, como que hay películas que no, Pues a es mí que, no me gusta Valiente, y decir no, que no me gusta Valiente me ha traído problemas. no, y el cuento, hay algo interesante, y es que para nosotros que nacimos también con ese mood Disney y con ese mood de animación tradicional Disney, haber visto el nacimiento del 3D, Toy Story y todo eso, nos creó Claro, otro mood diferente para ver esas películas de Disney Pixar, ¿sí? Porque, por ejemplo, claro, independiente, pues, no sé, hay películas que a uno no le gustan o lo que sea, pero volviendo otra vez al mundo Disney, hay películas clásicas que también son otro rollo, ¿sí? Que son mucho más ligadas hacia lo romántico, ligadas hacia el cuento clásico, inspiraciones en lo literario de los hermanos Grimm, donde pues realmente era otra cosa. Sin embargo, no estoy diciendo que sea malo o sea bueno, ya es dependiendo del gusto que le dé a uno. A mí personalmente me gusta más el Disney clásico. eh, Así sean, digamos, las películas tradicionales de los cuentos literarios. Hay una, por ejemplo, como de esas de Disney Camilo, clásico ¿cuándo para llegaste? volver. Es que como hablaron de Ricardo Montaner, pensé en mi suegrito. Em, lo que ocurrió fue que, claro, es el suegro, está hablando de Claro, no, Aladdin, no, es sí, un sí, mundo sí. ideal. Entonces, yo pensé ahorita que estaban hablando de eso en una película que se nos olvidó, porque yo siento que Pixar es otro capítulo. Sí, 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 sí. Es otro capítulo entero. Lo que pasa es que lo jalaste ahí, fue como... Devolvámonos, Me devolvámonos. movió el cerebro y me sacudió el cerebro. Pero como de esas clásicas, un poco para devolvernos, y capaz de pronto hacemos otro capítulo de Pixar. Em, es fantasía. Fantasía y luego fue Fantasía 2000. Fantasía mime. Sí, eso. Fue fantasía y fantasía. Ya el vino está haciendo efecto. Salud, gente, si llegaron hasta acá, échese el like. Uy, salud, gente. Salud por la vacunación. Es importante vacunarse. Es importante vacunarse.
Si estás entendiendo de Fantasía 2000, eres de las primeras personas que se vacunó y lo estamos descubriendo. Si llegaron Saludo. hasta acá, saludcito, compartan, denle un likecito, comenten cuánto fueron sus películas, digamos que marcaron como su infancia y su adolescencia. Si nos están entendiendo es porque son más o menos como de los 80s. Si están con esa misma confusión de Esteban, de entender que las películas de Disney que pensaba que eran de su generación, en realidad no eran de su generación porque él ni había nacido, pues seguramente nacieron después del 2000, después De del hecho, Y2K. la primera película de Piratas del Caribe fue en el 2002. ¿Cuál Piratas del Caribe? Ah, de Piratas del Caribe. Yo ¿cuándo? pensé en Fantasmas del Caribe, perdón. Se me cruzó. ¿No? Bueno, yo entendí la referencia. Claro, sino que uno por ejemplo, en las películas live action, Sí. pero yo pensé que era como más viejito, como más, o sea, más para acá, como 2010, 2011. No, fue 2002. Ya. Bueno, Sí. vuelvo, fantasía, por ejemplo, de esas películas clásicas hay un montón, hay varias, digamos que de estas. No hablamos, por ejemplo, también de Balú, ¿cómo se llama Balú? El libro de la selva. El libro de la selva, ahorita hablamos del libro de la selva, que es de esas mismas. Yo insisto, creo que hay un Las abanico de películas pelis, Winnie Pooh. Rey León, La Bella y la Bestia, Aladín, que fueron las adaptaciones a imagen real posteriormente. Esta que acabo de decir, el libro de la selva también tiene versión en imagen real y me falta una, son 5, ahora no Y las para tengo en mí, la cabeza. y para mí No, ya que hablas, y para mí ya que hablas Mulan. de la versión real del libro de la selva, para mí es la mejor de todas Sí. los live action que hicieron. De todas Sí, esas, sí, a mí sí. me gusta La Bella y la Bestia, ¿sabes? No. A mí me gusta, pero no me mata. No. A mí lo Qué que bueno que no te Sí, mata, qué porque bueno. si no quedamos A incompletos mí, no, pero en a mí, este trípode o sea, que sostienen vinados. no, yo defiendo La Bella y la Bestia, el arte, parte de la actuación, o sea, el contexto que se hace. Yo defiendo el Pero libro para de la mí selva. el O libro sea, de la ¿a ti te selva, gusta Melody Ruiz, la del gorila, interpretando a la princesa en Aladdin? ¿Te gusta? no, ¿No es Pues, ella? ¿Cómo no. así? ¿Ustedes no les parece que Melody, la del gorila? ¿Tú sabes quién es Melody, la del gorila? ¿Cómo Tal- los gorilas? Busca en internet Pero Melody ahorita crecida, Ruiz y busca ¿cómo se llama Hermione? Que es la Emma protagonista. Watson. Busca Watson. Emma Watson y Melody Ruiz. Gente, hagan el ejercicio. Si no lo han pensado, es la misma persona en mundos paralelos. Virgen Melody santísima. Ruiz con Emma Watson son la misma persona. ¿Cómo va a ser la misma persona? Es la misma persona en No, mundos no, paralelos. no. Claro, a mí lo que me ocurre con La Bella y la Bestia es que me parece una gran interpretación. Sí. Busca las dos cosas al tiempo en Google para que te aparezcan imágenes al tiempo. Ok. Porque no soy el único que ha hecho la relación. Y esto ya ha pasado hace Sí, décadas, de sí, hecho, sí, sí. en esta generación. Todo ese paquete, digamos, yo también estoy de acuerdo. Sí. Puede ser que el libro de la selva sea una de las más interesantes. Porque además, la cara, ¿están viendo la cara? ¿Están viendo la cara de Esteban? Si no, se está asombrando ahora porque en realidad sí se parecen un montón. Sí se parece. Muéstrale a los televidentes. Esa, una es Emma Watson y la otra es Melody Ruiz. Ustedes adivinen quién es Emma Watson y quién es Emily Claro, Blunt. son exactamente iguales, pues, pero se parecen bastante. Y claro, de las menos afortunadas, yo creo que es el Rey León, por un lado, porque no hay representación humana, y entonces no hay, de lo de imagen real no existe. En Aladdin, yo tengo muchos problemas con Will Smith y con la representación del genio. A mí el genio me parece increíble, y la voz de Robin Williams, y no sé quién la hizo en español, me No. parece Pero Robin increíble. Williams solo hizo la primera película de Aladdin. Sí, sí, sí. tuvo No, problemas claro, claro. Y luego volvió a hacerla, pero Ajá. Y ahorita en esta versión de Will Smith me pareció horrorosa. Pues es que además, a ver, esto es una cosa muy personal, es porque yo defiendo a Aladdin en animado y no me gusta la real, sin desconocer, pilas con esto, sin desconocer que la de Aladdin es una muy buena producción. Pero hay Pero una es- cosa, creo Y que es- vamos a lo mismo. y es el argumento principal de por qué no me gusta Aladdin en versión real. ¿Es cuál? ¿Cuál es la historia que está contando Will Smith al principio de la película? La de Aladdin. Pero el protagonista de la película es ¿quién? ¿Jafar? El genio. Ah, el genio. O sea, él mismo se está Otra vez contando. atrás, la pregunta. él Él se mismo está conta- contando su... él mismo se está sí, contando está su hablando de su historia. historia. Entonces, la película se llama Aladdin, pero el protagonista es el genio. Sí, Eso sí. no tiene ningún sentido. No, yo iba a decir que lo que me Es el molestaba- colmo, la- O sea, que Es el hijo de colmo, madre. es que Vamos sí, a mandar que- una o sea, carta, no, ya no, no más. o sea, ¿Cómo no, es posible? no hola? friegue. ¿Qué tal? En busca de la felicidad. No, es el Perdón. colmo. Se me Si chispoteó. yo robot. No. Pero a mí no me Soy gusta leyenda. Aladdin
por lo que es muy Bollywood. Es que no estoy acostumbrado Todas son bastante musicales, yo creo que todas las pelis son bastante Sí. musicales, pero no necesariamente bailarinas. Sí, Y y eso es lo que Aladdin me- es me musical choca. bailarín. Sí, es cierto. muy es Bollywood. cierto. No tengo nada contra Bollywood, solamente que no me acostumbro a que sus películas sean musicales, cantados y bailados. Por supuesto, sin ninguna duda. De esas clásicas, digamos, ¿quieren contarnos algo como de Bambi, por ejemplo? ¿Se acuerdan de Bambi, de ese Bambi es drama oscura, maravilloso, Eso, increíble? esos son traumas animados para nuestra infancia. Personalmente, Sí. uno de los traumas más grandes de mi vida, Dumbo, se llamó. Ah, esa también tiene versión de imagen real. Sí, Sí. claro. Y esa también Que es aguanta. Tim Burton, Sí, esa aguanta. Y esa también Pero es aguanta, porque es claro, Tim es su Burton. majestad. Claro, lo que pasa es que es una versión. Ahí está también Danny DeVito. Ahí hay un enano. Creo que sí. Danny DeVito. Danny DeVito, que es Claro, no sé si es el del Lumpa circo. Lumpa. No sé si es el Lumpa Lumpa. Danny DeVito, que es el circo. Es que se me cruza con. ¿Qué dice? No, ¿Tenía algo? está bien. Se me cruza con la otra peli de Burton en la que hay un circo de un ¿Charlie? personaje. No, hay un El personaje. Gran Showman. No, Big el Fish. Gran Pez. Eso, se me El cruza Gran con el Pez. Gran Pez, con el Umpa Lumpa, que ahí es. El personaje Sí, de Lumpa Lumpa sí, de sí. Charlie es el payaso que tiene acá, que es como también dentro del circo. Pero Un bien, trauma perdón. animado que yo tengo es El zorro y el sabueso. Ay, No, pero es que esos No. esas películas son para llorar, pero esperen, básicamente. cuéntenle un poquito porque es que seguramente hay mucha gente Póngale que no cuidado. sabe, primero que es Bambi, segundo que es Dumbo, aunque pueden haber visto y el zorro y el sabueso. Yo Un cuento, poquito, un poquito. yo cuento Dumbo. Dumbo es la historia de el circo, un circo que va por ¿El de Circovit? gira, un circo, no sé si De Circovit. Fito Páez. El Circovit. El Circovit. Circovit. Fue El como- Circovit. Ya me caí. No, póngale cuidado a esto. Perdón, ya me caí. Hay un circo, Me pegó el vino. un circo normal, con animales, payasos y toda la cosa, Como nosotros. como nosotros. Ya. Así como, Animales, así, payasos salud, y las otras saludcita, cosas. ya nos pegó el vino mal. Gracias, salud, gente. Sí, Salud. animales, payasos y cosas. Me encanta. Ponle cuidado. Entonces, una de las elefantas, o elefantes, Elefantas. Elefantas. Una de las elefantas tiene un Una cría. elefantito, que se lo trae la cigüeña, literal, se lo trae ahí al tren. Este elefantito tiene una condición especial, o diferente, no sé si especial o diferente, no sé cómo catalogarlo para que no haya rayes por ahí por algunos lados. Las orejas de Dumbo son hipergigantes, que por supuesto todo el mundo tiene que ver con esas orejas, se burlan de él, no sé qué, es el hazmerreír de todo el circo, una discriminación impresionante, y cuando los humanos lo ven, comienzan a molestarlo, la mamá se pone brava, a él lo separan de la mamá y a la mamá la encarcelan, y es Dumbo, un cachorrito, pues lidiando con todo este negocio. Aparte lo vuelven el payaso literalmente de los actos. Lo disfrazan y lo ponen de payaso para, como es chistoso, pues para que haga cosas chistosas, Exacto. no como los otros elefantes que lo que hacen es cargar, hacer como otro tipo de espectáculo, que pararse en dos lo patas. disfrazan de payaso. Lo hay volviendo a las palabras de Timothy, el ratón que lo acompaña, Ujú, lo degradan a payaso, ujú. ¿no? No es que tenga nada malo ser payaso, pero en el caso de Dumbo sí es porque ya lo vuelven, ya lo bajan al peor piso de todos, pues. Y Timothy, que es un ratón cirquero, es el que le hace, el que le ayuda a Dumbo a tratar de levantarlo de alguna manera, y el que le enseña que las orejas, que sus orejas pueden ser un poco más que solamente Sí, claro. reírse, que el mundo se ría de ellos. Ese es Dumbo. Es la Es película. un trauma. La película que hicieron para demostrar a los niños que no tienen que burlarse las dificultades o de las características especiales de otras personas, pero que por lo menos en Latinoamérica es todo lo contrario. Al orejón le decíamos Dumbo. Claro. Bueno, hay una cosa, una anécdota personal con respecto a eso. Y es que a mí me decían Dumbo en el colegio. Ay, dígale que se quite los audífonos. No, vea, es que no es mentira. No es mentira. Mis orejitas están un poquito más separaditas que lo normal. Y por supuesto, cuando yo era más pequeño, pues las orejas sobresalían más. Claro, mucho más. Entonces, por supuesto, me gané todo el bullying del mundo y los apodos Te decían del Dumbo. mundo en el colegio. Y no solo Dumbo, me decían Dumbo, Mickey Mouse, Orejón, no sé qué.
O sea, el bullying fue Los bastante denso en niños mi sí son época. Yo crueles. quiero hablar Fuerte. de Dumbo y es que hay una escena muy chimba, parce. Uf, qué áspera esa escena. Y es cuando Dumbo se emborracha, Ajá. que empiezan a salir los elefantes. Sobre todo la representación de la borrachera y Sí, de la marica. psicodelia que se meten estos dos. Porque finalmente es una representación de la borrachera romántica, Claro. ¿no? Sí, No es, sí. no es una borrachera tan real. Y además porque es un niño, o está como Es limítrofe un de bebé, adolescente. No, no sé si es un bebé tampoco, no, es un niño. Es un Bueno, es niño. un niño, chito, Y que es una representación más o menos, como el adultez, el paso a la adultez. sí, como ese paso del crecimiento. ¿Qué ocurre ahí con esa borrachera? ¿Y se acuerdan con qué se emborrachó? Con vino, obvio. Con vino con envinados. Ajá. Yo me acuerdo que en esa borrachera el elefantito coge su trompa y empieza a tomar como unos barriles y a la larga como que no le gusta y luego va pasando el tiempo y le gusta y toma más y se emborracha, entonces ve un espectáculo de elefantes multicolor y hace como el... Y era el ratón el que lo lidiaba. El Era como el ratón también se borracho. metió una Sí, borrachera. también. Porque el cuento, el cuento es que estaban celebrando el acto justamente de degrado de Dumbo como payaso. Estaban celebrando con vino y una de las botellas la botan en un barril. Dumbo comienza a... Ah, porque antes de esa escena de la borrachera, hay una escena muy triste, que es cuando la mamá, él va a visitar a la mamá a la cárcel, ¿cómo se jaula. dice? Sí, como La la estación, celda, la guardia. a la celda de la guardia, cárcel, y la mamá comienza a arrullarlo y a cantar. No, eso es para chillar. Mal. Que coge la trompita y lo Sí, no, envuelve y mal. lo mesa. Entonces Ay. el Dumbo está triste y le dice, no hay nada que no cure el agua, no hay nada que no cure las cosas como el agua. Entonces le dice, no, mete tu trompita allá, y era precisamente el barril que tenía el vino. Dumbo comienza a emborracharse sin saber que estaba bebiendo vino, y cuando Timothy le dice, pero ¿qué estás tomando que tiene esta agua? Él se sostiene con la cola del barril, no alcanza a sostenerse bien y se cae allá y termina igual de hincho. Ahí es cuando tienen esa borrachera tan espantosa. Era Dumbo, Bambi, ¿y cuál era la otra película? No, podría ser Pinocho. Ahorita que hablaron de eso Ok. pensé en Y el Pinocho zorro y el justamente. sabueso. Ah, el zorro y el sabueso. Pinocho que no sabía que era de madera. Pinocho que no sabía que era de madera, que tenía partes de madera. No, lo que ocurrió con Pinocho fue que me quedé pensando ahorita ustedes con Timothy. Con Timothy, que era el Pepe Grillo. Ujú. Que era el Pepe Grillo. Y que era también un enfrentar de la niñez, infancia, adolescencia a la adultez. En ese paso del Pinocho por los lugares de apuestas, Sí, de claro. juegos, un poco como cercano a la ludopatía. De Mujerzuelas también. Que era como el enfrentar a estos peques como a unas situaciones más fuertes. Pero sí, no me desvío, volvamos. Era Pinocho Bambi. Y de el Bambi. zorro y el ¿Qué sabueso. nos quieren contar? Tú cuéntanos del zorro del sabueso, que fue la que nombraste. El zorro y el sabueso es una película de una campesina que se encariña con un zorrito. ¿Por qué? Porque el zorrito no tiene papás. Los papás fueron casados. Se los digo de una vez. Entonces, O sea, ¿se casaron? no, Lo casados. tuvieron a él. Ah, ya, No, casados con Z. Con Z. Ah, Como ya. la de Superman. al Casados revés, y con pero- hijos. Ah, ya, la del serio. Sí. Entonces, esta abuelita encuentra el zorrito. Entonces se encariñan, como que lo adoptan, lo domestica, entre comillas. Y en paralelo hay otro campesino que es un cazador que se compra un perro sabueso. Y entonces esta película trata de cómo el perro sabueso que está... Se supone que la idea del concepto es que son perros de casa. Ah, bueno, una cosa. Ambos vivían muy cerca. Ambos vivían muy cerca. Entonces está el perro este de casa, De ¿Qué? casa con Z otra vez. caza con Z, que son perros que van a cazar animales. Y está el zorro, que es el animal que usualmente matan para cazarlo. Y la película empieza siendo niños. Y cómo forman una amistad y cómo forman como una hermandad. Y las cosas se empiezan a complicar. El papá, entre comillas, humano del sabueso, como que lo empieza a tratar más duro. El zorrito hace que se meta en problemas. El caso es que terminan peleando. Y entonces la escena es de el sabueso diciéndole por, por lo que, en parafraseando, por lo que nosotros tuvimos, como esta relación de amistad, en ese momento no le va a hacer nada,
Pero, Pero- nos volvemos a encontrar y lo va a Y es, matar. y es claro, y es porque hay una escena muy importante en la que el zorro, pues ya acompañando y complementando lo que tú dices, al zorro lo adopta la viejita, la campesina, lo tiene ahí, pero su esencia sigue siendo la de un zorro. Entonces, un zorro no puede estar domesticado, así sea este Exactamente. zorro, Sí, sí. ¿no? Pero entonces, cuando lo libera en el bosque, pues básicamente él se convierte en el enemigo automáticamente del sabueso, del perro sabueso. Y en la escena final, o en una de las escenas finales de la película, ellos, mientras que se están enfrentando los dos, porque lo está cazando, se encuentra con un oso. Con un oso negro. Y el oso va a matar al sabueso y es el zorro el que lo defiende. Entonces ahí se vuelve, y lo mismo, es una película para llorar. O sea, usted quiere llorar, no tiene motivos y quiere desahogarse, vea una de esas películas y listo, fresco. ¿Y entonces cómo es Bambi? Lobo domesticado. Loco enamorado. No, pero sí. Perdón, es que ustedes comienzan a hablar que lo domesticaron, que no sé qué, me enredé. Con Bambi no, realmente Bambi, yo creo que la mejor interpretación de Bambi no es de Disney, ahora se me fue el nombre del director, pero es un cortometraje que tuvo una difusión gigante que se llama Cuando Bambi conoce a Godzilla. ¿Lo conocen? Ah, sí, he visto ese corto. No, yo no. Es un corto, busca y me dices cómo se llama el director. Lo que ocurre con Bambi es que es un venadito, digamos, un venadito. De hecho, tuve una exnovia en algún momento que le decíamos Bambi. Y, ¿Por ¿te qué? acuerdas de Coco? Sí. A Coco le decíamos Bambi. Yo no me acuerdo ¿Verdad? por qué era. Yo no sé si era por la nariz, que tenía como la nariz así como de antílope. El guepardo va a cazar su presa. Y el El venadito. cervatillo. El venadito con la colita. El caso es que básicamente es una Mark mamá. Newland. Mark Newland, exacto. Cuando Bambi conoció a Godzilla. Esto es como del 80 y tantos también, ¿ahí te parece? 69. Ah, 69, es mucho más viejo. Es un blanco y negro 2D. Lo que ocurre con Bambi es que es una película en la que una madre Ujú. tiene un. ¿Bambi es un niño o una niña? Niño, Nunca supe. niño. Yo lo No conozco como importa, niño. pero importa, no es tan No. trascendental. No. Tuvo un hijo, un hije. Es un infante. La mamá tuvo un hije que se llamaba Bambi. Y justamente en esa misma estructura de cazadores. Ok. Y de cazadores. De cazadores, que claro, es que me ponen aquí distracciones. Pues yo voy a intentar, esto no lo hemos hecho, pero tal vez en este capítulo les dejo enlaces de algunos trailers o de cortos Ujú. de las cosas que hemos hablado. Y voy a ver si me devuelvo y también reviso en algunos para dejarles. Este de cuando Bambi conoce a Godzilla está bueno. Además porque es material que es muy raro. O sea, no es tan fácil como de buscar Bambi y le sale Bambi, sino este es un corto específico. Es un corto muy particular, sí, es muy bueno. En el 69 no solamente pasó esto, pasaron otras cosas como en mayo del 69 en Francia, pero no vamos a hablar de eso. Pero los que me entendieron, de pronto van a llegarle a... El caso es que Bambi, bueno, la mamá de Bambi tuvo Bambi, era un venado y era también esta época en la que cazaban, ¿no? Entonces era como una particularidad. Esteban está viendo el Esteban corto. está viendo el cortometraje que no lo había visto. Él está diciendo que sí lo había visto. Seguramente No, ha visto como referencias. Lo conocía, pero Ajá. nunca lo había visto. O sea, uno como conoce sin verlo. O sea, ¿Sabías de su existencia? sabía su existencia y sabía de qué trataba, pero no Ya, pensé que mira era los así. créditos. ¿Viste los créditos de todos los Sí. nombres que aparecieron? ¿Quién era el director? El mar. El mismo Mark Sí. Newland. Todo es Mark Newland. Ok, ya. Este es un corto. Estuvo en un montón de festivales y tuvo una difusión gigante y está dentro de un paquete de los 100 cortos más importantes de la animación Ok. de la historia del siglo pasado. Que es así como bellísimo. Ya me amor. Ay, gordita hermosa. Ya. La banda sonora del El Rey Rey León. León. Ya mi amor. Ahí te puedes meter con el Rey León. Bueno, Ya. listo. Listo. Bambi. Bambi, disparo, Otra vez. muerte. Ah, disparo. asumimos No, que- no muestran. De hecho, la única película donde muestran que el villano muere es en Tarzán. Oye, eso es una gran reflexión. En el Rey León tampoco vemos cómo muere Scar. No. Pero por ejemplo en Se Tarzán. ven las sombras que llegan la hiena así. Sí. Ya. Pero en Tarzán vemos que Clayton cae en un montón de lianas Y queda suspendido y el queda cuello. suspendido el cuello. Qué agresivo. Ya, entonces la mamá muere. Ajá. Nunca la muestran. Ujú. Y entonces.
Bamba. Se llamaba Bamba, la mamá. De Bambi. Y Bamba. Para bailar la bamba. Una canción inspirada en él. No, ya estamos mal, gente. No, pues Ya, ya, ya. ya no es que nos fuimos Ya, al carajo perdón, porque nos perdón. distraímos. Cuéntenme ustedes, yo no me acuerdo de Bambi. Ni siquiera sé quién es ese Bambi. Y entonces, no me acuerdo Yo me acuerdo de la Godzilla. película. ¿Tú te acuerdas de Bambi? No, Bambi pues son las aventuras del cervatillo, del cervatillo huérfano además, y que finalmente Ay, es que busca al papá. Sí. al papá lo encuentra. Al papá lo Y encuentra, es con sí. quien finalmente se va. Pero la película trata sobre todo de la vida de Bambi siendo huérfano, que está acompañado por el Tambor. conejito, exacto. Y digamos que todas las aventuras que pueden vivir ellos, y la escena final es, por supuesto, ellos, los animales y Bambi, enfrentándose a los cazadores que le prenden fuego, no me acuerdo por qué exactamente, pero se le prende fuego a la selva y ellos tratando de salir de esa selva. Bueno, en el bosque. En el bosque, Sí, básicamente. Si le hubieran matado el papá a Bambi, sería un Bati-Bambi. Claro, No hay perdón. porque había heredado toda la venganza. Claro, claro que sí, es cierto. Yo estoy No, pero completamente sí, de acuerdo. digamos que Bambi, esas películas tienen una reflexión bastante densa, bastante profunda de lo social, del bosque, de los animales, y solamente que en esa época era todo muy duro. O sea, o lo representaban de una forma muy cruel, ¿no? Que además Pinocho, demuestran los traumas de Zorro los y el que la eligieron. Sabueso, o Claro. sea, es para llorar. A mí Pinocho, por ejemplo, me parece bellísima y yo creo que en unos meses debe salir la versión de Sí. Guillermo del Toro. Que es con Tom Hanks como Gepetto. Exacto. ¿Y Pinocho quién lo representa? No sé. No tengo Pero ni idea. en ese Pero es un Pinocho niño de sí madera. sabe que es de madera. ¿O? Yo creo que lo va descubriendo en el Ok. camino. Y se prende en candela. Ay, de hecho, acabo de acordarme de otra cosa que no dije en otro capítulo. Hola. En algún momento de la película, justamente por Guillermo del Toro, hablaron de la magia y la representación de la magia. Ah, fue en lo paranormal. Sí. Cuando hablamos de Paranormal 2, en el capítulo de Paranormal 2 que les dejo aquí, hablaron de cómo la gente cuando hablaba intuía o adivinaba, dependiendo de los pasos que uno le daba, y como los pasos, digo, como los pies que uno le daba para que la otra persona entendiera si uno quería hablar de la pareja o de un familiar o de no sé qué. El Callejón de las Almas Perdidas, que es la última película de Es Guillermo del correcto. Toro, Muy buena además. termina uno de estos personajes teniendo como una técnica y un libro, de hecho un cuadernito, en el que comienza a descubrir y a jugar con la interpretación de cualquier detalle, como cómo mueves los dedos, cómo te remangas la camiseta, cómo te acomodas las manos, cómo miras, cómo parpadeas para intuir hacia qué camino va de adivinación. Pero me devuelvo. Perdón, esos son de mis ganchos que voto por allí para hablar. Con la versión de Pinocho nueva, a mí lo que me ocurre es, pensando en este Pinocho, ojalá sea una cosa maravillosa, pero lo que ocurre con Pinocho es que es la enfrentar, digamos, como el enfrentar un personaje no humanoide al mundo humanoide y lograr desconectarse de la humanidad para enfrentarse a lo crudo que es la puerca humanidad. Que de alguna manera para mí, espero que me corrijan si no les parece, Inteligencia Artificial es una versión moderna de Pinocho. Sí, de Sí. acuerdo. Que de hecho es una película que había dejado lista Stanley Kubrick Ujú. antes de morir, que Ujú. no pudo dirigirla, no pudo producirla o hacerla y terminó haciéndola Spielberg. Sí. Pero que es una versión, si recuerdan Inteligencia Artificial, que es una peli bellísima y el niño es un niño, que en el caso de Inteligencia Artificial pues es un robot, no es un Ajá. niño de madera, y el Gepetto no es un carpintero, que es otra cosa completamente diferente. Pero devolviéndome a ese de Disney, es como una reflexión de nuevo, como con lecturas, así como les decía al principio, del Rey León, empezando como en toda esta cosa shakespeariana. Con Pinocho también ocurre algo muy parecido y es que hay una reflexión frente a la humanidad, de verdad, y cómo podemos entender un poco la humanidad frente a el juego, las apuestas, Así las es. mentiras, el Los alcohol, engaños. la prostitución, como un montón a través de un personaje que no es humano y que tal vez nos lo hace más sencillo para poderlo entender. Sí, claro. Y vuelve y juega. Las películas animadas muestran o disfrazan un poco la realidad dentro de los personajes, dentro de lo bonito o agradable que pueden ser los personajes. En el caso de Pinocho es que a pesar de que lo tratan de disfrazar, es muy complicado no ver el contexto y el subtexto o la subtrama o no sé, la trama allá metida
de esa película, que es finalmente eso, es la crudeza del mundo real, del mundo humano, de todos estos defectos que tenemos en la vida y que básicamente al no tener una vida en la que normal, en la que se estuvo desarrollando, en la que sabe que es el bien, es el mal, y tiene a Pepito Grillo como su consejero, Que es el nivel de conciencia, un poco. la conciencia, exacto, es el que le va indicando esto puede ser bueno o esto puede ser mal, ¿sí? Pero es un contexto, es un mensaje bastante fuerte, ¿no? Re pesado. Sí, es muy denso. Gente, vayamos cerrando. ¿Qué películas por ahí nos quedaron pendientes? Voto yo una que no se nos quedó por allí, Los 101 Dálmatas. Y La Dama y el Vagabundo. Los Aristogatos. Aristogatos. Y además hay una canción. De Ser un gato jazz. Claro, que es que esta reversión, digamos, de este man. Este man el artista. El artista. Este man, Mon Laferte y Caloncho, que está Es muy muy bonita. buena. bella. ¿Qué otra peli por ahí recuerdan que nos quedó colgando? Justamente nombramos animales, Dama y el Vagabundo, 101 Dálmatas y Aristogatos. Aristogatos. La perrunos. película de Lilo y Stitch. Oh, Lilo y Stitch. Nunca hablamos de Lilo y Stitch. No, es que hay un Que es mundo un de películas, extraterrestre. gente que de verdad tenemos, tenemos un universo gigantesco de películas Y aquí vamos a estar un montón. por hablar, ¿no? Pero básicamente por ahí les puedo decir de pronto unas cuantas. Yo O tengo cuéntenos que- ustedes qué películas por ahí no nombramos que para ustedes fueron súper importantes y no Sí, nos también. contaron. O no hablamos nosotros de esas. Claro, La Sirenita también fue importante en La su Sirenita. época. Uy, de Sirenita. ¿Cuál fue la primera película de Disney? Blancanieves. El largometraje fue Blancanieves. y los 7 enanitos. Hubo más cortos antes, pero Sí. sí, la primera película de Disney de largometraje fue Blancanieves. Hércules, Pocahontas, Mulan. El zorro y el sabueso, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia. Lilo y Stitch, Alicia, por Dumbo, ejemplo, sí me gustan las de imagen real un montón. A mí Sí. también. Que son las burtonianas, me gustan mucho. Peter Pan, Oh, Peter Pan. Claro que igual siguen siendo adaptaciones literarias. Alicia, muchas de estas que han nombrado son adaptaciones literarias. sí, exacto. Bernardo y Bianca, También. Ajá. también por ahí por De los perros. laditos. Goofy la película, me parece Bueno, muy divertida, sí. pero eso es Sí, otro mood, pero eso sí es otra cosa. Sí, Goofy y Max con el hijo, como en una película de... No, así digamos que por encimita podemos decirles eso. Listo, gente, muchísimas gracias. Si llegaron hasta acá, les agradecemos por habernos escuchado y atendido todas las bobadas. Espero se hayan reído con nosotros, que estuvo divertido. Hubo momentos hilarantes. Momentos de increíbles, momentos. Momentos increíbles, hilarantes. Muchas gracias. Nos pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Comenten, cuéntenos qué onda. Ahí lo que quieran, bien recibido estará. Cuéntenos si hacemos una versión de Disney 2. Yo creo que alcanzamos, aunque preferiría pensar en un Pixar. Puede ser Pixar creo también. que sí es más sencillo como irnos en ese otro camino, y seguramente Esteban va a tener un camino un poco más chévere porque van a hacer cosas más generacionales, como más de su generación, pese a que él crea que entonces son súper modernas de Pixar, porque es lo que vivieran de los 90. Él está como en una época ahí. Uno se quedó como en los 60, 70 y él se quedó como en los 80, 90. Despégala, se paga, despégala. Gente, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Espero que pasen una tarde, amanecer, anochecer o lo que sea que estén haciendo. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Fuimos Esteban, Cristian y Jack en Envinados Podcast en un capítulo sobre películas de Disney, un poco en esa etapa de 2D. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo y chao.